Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestro invitado en el Vespertino. Oiga, por aquí me escribe... A ver, hay mensajes de nuestros oyentes. Sí, los radioescuchas le enviamos un saludo a la migraña del conocimiento. Es que mi amiguito estaba migrañoso. Migraña. No, es que estaba migrañoso. Sí, señor. Sí, Pecado. Tengo cara de migrañoso. ¿Sí? Bueno. Oiga, imagínese uno ser médico, médica, y... ¿Médique? Médique, y empezar a trabajar con temas de derechos humanos e historia del arte, usar el arte para transformar lo que pasa socialmente, pero estar muy cercano de lo que ocurre, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en el Amazonas, en la Guajira, y qué pasa con el acceso de salud, hacer brigadas médicas, pero siempre estar ahí en esa línea de lo que pasa con el arte y cómo el arte también transforma. Es que me parece muy interesante porque los oyentes recordarán, o algunos, los más fieles, que yo estudié medicina también. Y 6 semestres de finanzas en la San Marino y no fui capaz, no fui capaz de hacer lo que hizo nuestra siguiente invitada, que fue unir un mundo que parece muy, muy aparte, que es el mundo del arte y de la cultura con la medicina. Con el mundo de la medicina. Ella sí pudo, para que cabe Ella medicina. Sí pudo, sí. Ella es Laura Castaño Vargas. Laura es médica, ha hecho estudios de derechos humanos, historia del arte en la Universidad Lux de Monterrey y tiene una historia muy interesante en los sitios más remotos de nuestro lindo país. Así que, Laura, bienvenida al Vespertino. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias a usted, Laura, por estar con nosotros. Nosotros aquí intentamos como explicar qué es lo que usted hace, pero seguramente usted lo puede hacer mejor porque esa juntanza, esa unión entre el arte, los derechos y la medicina es bien particular. Cuéntenos usted qué es lo que hace con esos 3 elementos. Bueno, pues realmente eso no fue algo premeditado, como que todo se fue dando. Yo sí tuve siempre una inclinación por el tema del arte durante toda mi vida, desde chiquita, y también fue desde pequeña que quise estudiar medicina. Entonces yo era de las que cogía las jeringas, las llenaba de agua y chuzaba los peluches, entonces todos los peluches se dañaban y bueno, siempre tuve como eso muy, muy, muy desde pequeña. El tema fue que cuando me gradué como médica, tuve la pérdida de mis bisabuelos, entonces pues tenía que buscar qué trabajar, tenía que mirar qué hacer. Entonces el arte es algo que yo traía desde muy atrás, entonces dije, bueno, voy a empezar a pintar, voy a empezar a hacer obras en acrílico sobre lienzo, voy a empezar a pintar cerámicas, a ver qué logro. Precisamente todo se fue dando en redes sociales, la gente empezó a comprarme muchas obras y ahí todavía no había hecho como esa fusión entre la medicina y el arte, porque yo estudiaba medicina, pero el apoyo como tal, pues era el arte. Ya cuando me gradúo y empiezo a tener como ese contacto con la realidad de lo que a muchos en medicina no nos cuentan, porque eso es algo muy, muy particular, y es que a veces nos enseñan y nos romantizan muchas cosas respecto a cuando vamos a salir a ejercer como médicos. Entonces, cuando salgo y me doy cuenta de ciertas formas en que trabajan ciertas instituciones que no van muy con mi filosofía, digo como que, bueno, no me gusta la forma en que se encamina la medicina en ciertas instituciones. Voy a tomar la decisión de no vivirla igual, porque significa ser parte de ese sistema que te obliga a atender el paciente regular porque solo tienes 20 minutos, a que tienes que hasta estar a la carrera, a que si el paciente dice que le duele aquí, entonces uno se encasilla en que tiene que mandar una pasta, pero no va mucho más al fondo de dónde viene ese dolor. Entonces ahí tomé la decisión de empezar a hacer cursos y estudiar sobre derechos humanos para comprender un poquito más de forma global lo que es tener un paciente, porque el médico no es nada sin su paciente.
Entonces, el primer artículo, no se me olvida, que me piden realizar en la universidad cuando estaba en primer semestre, yo lo hice sobre comunidades en conflicto a nivel nacional y me enfoqué con las comunidades Wayuu. Eh, Traigo ese tema porque ya cuando estudié medicina y me gradué e hice los cursos en derechos humanos, yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer con mi profesión para intervenir en estas comunidades que son comunidades que romantizan diciendo que tienen mucho apoyo, pero realmente son comunidades olvidadas? Entonces empecé a utilizar mis redes Sí. sociales como herramienta para poder recolectar recursos y ahí es cuando se me ocurre la idea de empezar a pintar obras y que lo que recogiera con esas obras pues fueran fondos destinados para comprar medicamentos y poder pagar los viáticos para poder viajar hasta Claro. donde están estas Y comunidades. poder hacer todas estas brigadas médicas y todo ese apoyo que necesitan estas comunidades. Laura Castaño, reconocimiento a Laura Castaño, distinción a la práctica médica en enfoque en derechos humanos, por un lado. Doctora Laura Castaño, mujer científica, galardón edición Risaralda 2025, mujeres que impactan el mundo. El liderazgo de Laura en términos de hacer eso que nadie más hace, en innovar, es bien grande, es bien particular y pues siendo una mujer muy joven, ya tiene dos distinciones, dos reconocimientos, Misa, que hablan de la necesidad de seguir como innovando y pensándonos distinto cómo darle servicios a personas que están en zonas remotas. Hay un asunto muy, muy importante de su trabajo que es también el tema de los niños, ¿cierto? Cómo acercarse a los niños y Laura tiene como una idea muy interesante de por qué acercarse, literalmente, ¿cierto? Por qué acercarse a esos niños que están en esas zonas alejadas, porque ellos, digamos, son como probablemente el foco principal de sus misiones, digamos, en esta ayuda médica que le presta a las comunidades. Bueno, eso tiene que ver mucho ya con estudios a nivel nacional, ¿cierto? En cuanto a cifras, tenemos que la población menor de 5 años es la que más sufre de muertes tempranas en zonas que no tienen acceso al sistema de salud. ¿Por qué? Porque la primera infancia requiere de un acompañamiento que son los controles de crecimiento y desarrollo, la vacunación. Cuando se tienen hallazgos en esas primeras etapas, una intervención temprana permite que a futuro este niño pueda tener un buen rendimiento, sea físico, sea psicológico. Entonces, yo creo que el objetivo para mí de intervenir la población infantil es teniendo muy claro que al ser tan vulnerables, tenemos que cogerlos, intervenirlos de manera temprana para prevenir todas esas enfermedades. Es más que todo con el tema de promoción y prevención, ¿sí? Porque cuando los niños son desparasitados de manera temprana, eh, pierden ese riesgo de sufrir de infecciones gastrointestinales. Y en estos sitios que son tan remotos no hay acceso a un agua potable, no hay sistema de alcantarillado. Entonces, la principal complicación que se tiene para los niños que están en zonas tan remotas son infecciones gastrointestinales. Entonces, mi objetivo es como priorizar esa población por eso, para hacer una intervención temprana y prolongar la posibilidad de vida. Laura, ya que usted habla, digamos, de este tema de la prevención, que uno muchas veces revisa en términos de prevención y Colombia no es, digamos, un país pionero en términos de salud preventiva, ¿cómo lograr llevar la prevención en términos de salud desde el arte? ¿Cómo combinar eso para que el mensaje cale, para que llegue y para que tengamos una sociedad en términos de la salud preventiva mucho más fortalecida? Bueno, esa pregunta está, está carnuda. Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que el arte es una forma revolucionaria
de hablar lo que las personas no pueden. Pues si entiendo por dónde va encaminada la pregunta, Por ahí en va. este momento yo me encuentro haciendo una colección de obras que van a estar en exposición que se llama La Franja Roja y habla precisamente de la crítica sobre todos esos aspectos a nivel social que abarcan también el tema de la medicina y es una crítica de por qué, aunque la salud en Colombia no es excelente en comparación con otros países, es buena, pero se siguen presentando el abandono de comunidades y eso hace que los porcentajes de muertes, no solamente en niños, sino en ancianos y en cualquier persona que no tiene eh, su entorno adecuado para tener una buena salud, pues pueda caer fácilmente y fallecer, ¿cierto? Entonces yo creo que el arte para mí ha sido una forma, como te digo, de revolución. Em, el arte también impacta cuando uno sabe transmitir adecuadamente la imagen que quiere, mostrando también sus sentimientos, porque también es la parte médica, pero artista que siente mucha impotencia de observar que aún se tengan tantas corrupciones en el tema de la salud, tanto manejo como político de recursos que deben estar asignados exclusivamente para nuestras comunidades. Entonces creo que el arte ha sido de esa manera una herramienta para mostrar esos contextos y poder cambiarlos, porque creo que el arte también puede cambiar esos contextos, que es lo que hasta el momento Sí. lo ha permitido. Laura, ¿y usted qué retos se enfrenta como mujer al ingresar en territorios como la selva del Amazonas, algunos municipios de La Guajira, donde las dinámicas culturales y de género son diferentes y aparte pues que uno está expuesto a muchos riesgos? Bueno, yo creo que a mí me ha ido muy bien porque me he permitido ser muy respetuosa al momento de llegar con la comunidad. Uno primero tiene que hacer un acercamiento, mostrar que con respeto quiere ayudar, incluso a uno a veces le toca como, venga, ¿usted cómo maneja esto en su comunidad? Porque en las comunidades indígenas hay más que todo es, por ejemplo, lo que le dicen el chamán, ¿sí? O el médico tradicional. Entonces muchas veces uno va escalando de a poquitos, uno se acerca a la comunidad, los escucha, les muestra respeto, muestra que no es, o sea, que uno no es un peligro para ellos porque uno no deja de ser alguien que llega de afuera y sentarse con la persona que maneja el conocimiento en la medicina tradicional de ellos y mostrarle con respeto la escucha, que también le es muy funcional para uno porque hay muchos remedios que todavía les dicen remedios de la abuela, pero realmente esos remedios de la abuela vienen de más atrás y vienen precisamente de nuestros orígenes, que son los indígenas. Esa ha sido como la forma de no sentir nunca, digamos, que estoy en riesgo con ellos ni nada. Siempre he sido muy bien acogida cuando entro con respeto y con curiosidad, sin juzgar lo que ellos me cuentan o me muestran. Laura, usted también es profe, ¿cierto? Sí, ¿Profe de qué? yo soy docente de una materia que se llama redes sociales y medicina. ¿Cómo es esa clase? Redes sociales Para y ir. medicina. ¿Cómo junta esos dos mundos que parecen lejanos, pero estoy completamente de acuerdo? Hoy en día son esenciales. Y eso no tendrá que ver mucho con la telemedicina. O con la desinformación médica. Bueno, también. No, sabes, es súper simple. Es la forma en que organicé yo las clases es cómo las redes sociales nos sirven como herramienta para transformación social. Entonces a mis chicos yo no les romantizo la realidad colombiana. Entonces primero les digo como venga, antes de decirles cómo se puede hacer una publicidad sobre prevención del suicidio, hablemos de cifras reales del suicidio, hablemos realmente qué es lo que hace suicidar a la gente en Colombia y a los jóvenes, porque siento que es algo que se han romantizado mucho y es las clases donde no se habla con crudeza.
Y la forma en que yo he aprendido a pilotear esa clase es mostrarles que las redes sociales son muy buenas cuando uno quiere crear impacto, pero un impacto positivo. Y uno como médico siempre también pasa eso de que dicen, venga, hay redes sociales y medicina, ¿cómo así? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo siempre en compañía de mi novio hago él hace como un estilo de documental, por decirlo así, con toda lo que se graba durante las brigadas médicas y eso se publica con el fin de recoger muchos más recursos y también con el fin de mostrar las realidades sociales, porque hay gente que todavía piensa que en todo Colombia hay sistema de alcantarillado, hay un buen sistema de acueducto y pues eso no es cierto. Entonces el uso de las redes sociales eh, como para hacerles un buen uso con la realidad, eh, es como la forma en que dicto mi clase y es como el objetivo principal. Eso suena muy interesante. Es una cosa que aquí, Next, por ejemplo, en el Vespertino hemos hablado muchas veces de la Sí. necesidad de que esas personas que tienen el conocimiento médico se dejen ver, participen en espacios de Claro. opinión, de contenidos, porque si no, pues nos va ganando la desinformación esa pelea, Y ¿no? pasa mucho porque los chicos de medicina, de la escuela de medicina de la universidad, pues usualmente también vienen por estos lados, Sí, preguntan, sí. quiero Muy hacer un interesante. podcast, quiero hacer un contenido audiovisual, y se Sí, nota el muy interés por interesante. parte de los médicos en eso. Laura, usted que ha estado haciendo lo que muchos médicos y muchas personas no hacen, que es ir a los sitios remotos, ir a los sitios en donde no llega una brigada médica, donde no hay agua, no hay luz, bueno, las cosas que pasan en nuestro país. ¿Cuáles son hoy las deficiencias o las dificultades más grandes que tenemos en términos de sistema de salud en estas zonas y en cuáles? Bueno, uy, la verdad es que son muchas cosas con las que uno se encuentra que podrían estar muy bien blindadas, pero al final ya cuando uno va y lo vive, se da cuenta de que no todo es como nos lo pintan. Em, Respecto a Guajira, todavía tenemos comunidades que no tienen sistema de agua. O sea, eso es inaceptable. Estuve en una comunidad en donde llega el camión del agua a venderle agua a una comunidad que no tiene plata para comprar agua. Entonces, eso es algo con lo que uno sale como con rabia y uno dice, venga, ¿cómo es posible que aparte de eso uno ande en las calles de la comunidad y los postes sean de palo y que los cables estén casi que expuestos? O sea, cómo estas comunidades no se intervienen y se olvidan como si no existieran? Aparte, las basuras para llegar a esas comunidades están acumuladas al lado y lado, entonces uno ya dice ahí como, venga, tampoco viene el camión de la basura, así ellos saquen la basura hasta la entrada en donde yo estuve fue en Uribia. Entonces, por esa parte, en la parte de arriba, creo que en Guajira ese es el principal problema. Y en Amazonas, creo que también el tema de la falta de un alcantarillado es algo que afecta no solamente el tema de salud, sino también el tema ambiental, porque algo con lo que yo me encontré en el Amazonas que fue muy notorio fueron las infecciones en piel en niños. Y resulta que allá no hay sistema de alcantarillado. Entonces todo lo que lavan, todo lo que hacen cae al río en la parte de abajo de las casas, porque recordemos que en el Amazonas pues las casas están como dentro del río. Entonces, claro, todo el mundo dice, sí, vamos de turismo al Amazonas, qué bonito, vamos a tomarnos fotos con los indígenas y entonces resulta que los niños están con infecciones en piel y el río no está dejándose de contaminar porque todos los desechos están cayendo ahí junto con el jabón con el que lavan la ropa, el jabón con el que lavan los platos. Entonces creo que esos son los niveles como más deficientes con los que me he encontrado en esas zonas. Y Laura, quien nos contaba, está haciendo arte Sí. para poder venderlo y con eso llevar
brigadas médicas, algunos servicios que el Estado no Como entrega, una y función. lo está haciendo con máquina de escribir. ¿Cómo es eso? Exactamente, unos cuadros que uno ve de lejos y parecen hechos como un grafito, como una técnica distinta. Y mentiras. Y cuando se acerca, pues parece que está hecho de palabras, de letras. ¿Cómo, de dónde nace esa idea y cuál ha sido como la reacción frente a ese ejercicio? Bueno, pues mira, siempre tuve como un atractivo por todas las cosas útiles que fueran antiguas. Entonces yo me compré una máquina de escribir hace 1 año y medio. Esa máquina de escribir yo la utilizaba para las dedicatorias de las personas que me compraban obras de arte, ¿sí? Entonces les llegaba su hojita con la dedicatoria, hasta que un día empecé como a teclear y como que todo fue como dándose, como venga, y si hago una sombra que sea hecha con la máquina y que la sombra no sea cualquier letra, sino una Frida Kahlo, la sombra de Frida. Entonces empecé a hacerla, entonces decía como, bueno, y si en el fondo no pongo letras al azar, sino que pongo algo importante, como las cartas que le hacía Frida, no de enamorada a Diego, sino las de despechada, que sean disruptivas, que corten como con eso, como con ese romanticismo. Y si hago entonces a Charles Chaplin, ¿qué tal si no pongo lo mejor que contaban de él, sino lo que la gente esconde y lo que la gente no cuenta? Entonces, eso empezó como una idea que se fue reforzando hasta que realmente, esto fue también un trabajo colectivo porque yo me senté, le conté la idea a mi novio, él empezó a darme ideas, entonces fue como una idea colectiva, entonces yo empecé a plasmarla y pues empezaron a salir estas obras que fueron que han sido muy llamativas. La próxima obra va a viajar hasta México a no sé si se le dice, al consulado de allá. Bueno, el caso es que va a estar por allá súper lejos y yo digo, bueno, ¿en qué momento las obras van a viajar hasta tan lejos? Pero, pero sí, la verdad es que el arte ha trascendido de una manera increíble, más de lo que yo pensé, y así fue que empezó lo de la máquina. Laura, y para seguir hablando de sus obras, ¿qué heridas colectivas cree que la medicina no puede sanar, pero el arte sí puede acompañarlo? Bueno, ¿qué herida colectiva? Ay, la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta. O sea, como que heridas de Colombia, de lo que ha visto recorriendo el país, ha visto que no solamente es curarlo en salud, sino curar el alma. Ay, yo creo que ay, bueno, uno se pone ahí muy sentimental cuando se trata de eso. Em, el tema de que uno esté en un colegio y después en una universidad donde le hablan de un contexto que es completamente diferente al que uno se encuentra ya en la vida real, ya le genera a uno algo que es como muy fuerte, ¿cierto? Y que la comunidad que lo vive es como el triple de doloroso. Entonces a veces uno dice como, venga, ¿realmente esta comunidad necesita que yo la desparasite y le dé un acetaminofén? ¿O realmente lo que necesita es un gobierno o simplemente personas? Porque puede que no sea política, no todo tiene que ver con el presidente, con el político, con el ministro, no, o sea, nosotros mismos deberíamos de no volver invisibles esas comunidades, porque nosotros como sociedad somos precisamente los que creamos esas heridas en estas comunidades porque están siendo olvidadas y los niños se mueren y resulta que nadie habla de eso. Entonces le damos poco a noticias internacionales que nos alarman, pero estamos olvidando a nuestras comunidades y a nuestra gente, porque no solo se trata, digamos, de indígenas, también están nuestros afrodescendientes, también están las personas que están en desplazamiento por el conflicto armado. O sea, es una comunidad muy grande que precisamente una pasta nunca va a curar eso, pero a nivel social si hubiera, digamos, un poquito más de conciencia y empatía y berraquera para hablar de la realidad que presenta el país, yo creo que se podría como curar un poquito más que dando pastas, porque sí.
Pues si usted quiere apoyar este ejercicio de Laura, la puede encontrar en Instagram como @lacastlab, lacastlab, como laboratorio. Y puede ahí, me imagino yo, que hablar con